La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo. Y tiene una piel de alta calidad. Y nosotros no estamos cultivándolo. El cocodrilo igual. Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. Y esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Cosas de este tipo que tienen unos valores muy grandes. Y estamos desarrollando 7 granjas de avestruz, aprovechando el clima. Ella tiene un nivel de proteína superior al de todas las carnes, superior al vacuno, superior a todo, y estamos cultivando el avestruz, que produce más que una vaca. Esa voz salió de un televisor cubano en abril de 2019. Salió en horario estelar, en el programa más blindado de la televisión estatal, delante de las cámaras que solo se encienden para los que tienen permiso de hablar. El hombre que la pronunció tenía 91 años y una silla que nadie le había quitado en más de 6 décadas. No temblaba, no dudaba, hablaba del avestruz como si fuera la respuesta que el pueblo llevaba 30 años esperando. Hablaba de la jutía como si fuera filete, hablaba del cocodrilo como si cualquier cubano pudiera ir al río y traerse uno para la cena. Lo decía con la seguridad de alguien que nunca ha abierto una nevera y las ha encontrado vacías, con la tranquilidad de quien no sabe lo que es una cola de madrugada, con la calma de un hombre que lleva toda la vida comiendo lo que el pueblo ni siquiera puede nombrar. Se llama Guillermo García Frías, comandante de la Revolución, héroe de la República de Cuba, director de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna desde 1976, el primer campesino que se unió al ejército rebelde, el último que sigue mandando, como si la Sierra Maestra no hubiera quedado atrás hace casi 70 años. Si eres cubano, esa cara la has visto en un noticiero, en un acto, en una foto desteñida de esas que cuelgan en las oficinas del partido. Lo que probablemente no sabías es que ese mismo hombre que te propuso comer avestruz dirige junto a su hija, su nieto y su familia un conglomerado empresarial que exporta carbón vegetal, vende caballos de pura raza en subastas internacionales y opera una red de tiendas online donde se vende exactamente lo que a ti te falta en la bodega. Lo que probablemente no sabías es que mientras te pedía que te conformaras con jutía, su nieto negociaba caballos en Holanda, viajaba a Colombia, veraneaba en Europa y se reunía con la Federación Ecuestre Internacional. Para entender cómo un campesino de la Sierra Maestra terminó proponiéndole al pueblo que comiera lo que él jamás comería, hay que contar una historia que el sistema prefiere dejar en los libros de texto, donde no molesta. Guillermo García Frías nació en 1928 en un lugar llamado El Plátano, un punto tan metido en la Sierra Maestra que para llegar había que subir a lomo de mula. Pilón, municipio de la vieja provincia de Oriente, hoy Granma. Una familia campesina que vivía de lo que la tierra daba, que no era mucho. Creció sin escuela, sin zapatos, sin más horizonte que el que se veía desde la loma. Fue arriero de mulas al servicio de Crescencio Pérez, un campesino que conocía a cada vereda de aquellas montañas. Eso era Guillermo antes de 1956. Un guajiro más, invisible para el país, invisible para la historia. Pero en diciembre de ese año llegó el yate Granma a las costas de Las Coloradas y con él llegaron 82 hombres que no conocían la sierra. Necesitaban a alguien que sí la conociera. Necesitaban a alguien que supiera caminar por donde no había camino, que distinguiera una emboscada de un silencio normal, que pudiera mover armas de un punto a otro sin que el ejército de Batista lo oliera. Celia Sánchez había organizado el grupo de apoyo. Guillermo era parte de ese grupo y cuando los expedicionarios fueron destrozados en Alegría de Pío y los sobrevivientes quedaron dispersos, hambrientos, perdidos, fue Guillermo quien ayudó a reagruparlos. Fue Guillermo quien recogió las armas tiradas por los montes. Fue Guillermo
quien conocía el terreno que Fidel necesitaba para sobrevivir, no se unió por ideología, se unió porque estaba ahí, porque sabía lo que nadie más sabía y porque el momento lo necesitaba. El sistema no premia la convicción, premia la utilidad. A partir de ahí, su ascenso fue el ascenso de alguien que el poder necesita cerca. Participó en el ataque al cuartel de La Plata en enero de 1957, la primera acción victoriosa de los rebeldes. Fue parte de la escuadra de Juan Almeida. Llegó a ser segundo jefe del Tercer Frente Oriental. Con apenas 30 años le dieron el grado de comandante. El guajiro, que no tenía zapatos, ahora tenía estrellas en el hombro, pero lo que vino después de 1959 es donde la historia se pone interesante. Porque Guillermo no era un estratega militar brillante, ni un ideólogo, ni un intelectual. Era un campesino leal, un hombre de confianza, alguien que no hacía preguntas, y eso dentro de la revolución vale más que cualquier diploma. Lo nombraron jefe del Ejército de Occidente, lo hicieron vicepresidente del Consejo de Estado, lo sentaron en el Consejo de Ministros, lo pusieron al frente del Ministerio de Transporte, lo metieron en el buró político del partido, cargo tras cargo, década tras década, sin que nadie preguntara si servía para alguno de ellos. Servía para otra cosa, servía para estar ahí, para ocupar el puesto, para no cuestionar. Pero en 1976 le dieron lo que sería su verdadero reino. La Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, un nombre bonito para un negocio tremendo, porque Flora y Fauna no es solo un parque natural. Flora y Fauna administra más de 80 áreas protegidas del país. Exporta carbón vegetal de Marabú, vende peces ornamentales al extranjero, cría y comercializa gallos de pelea, maneja caballos de pura raza, opera fincas recreativas, controla negocios de turismo rural y de lujo, y todo eso, desde 1976 hasta hoy, lo dirige un solo hombre, con sus hijos, con sus nietos, como si fuera una hacienda familiar. Su hija Loreta García Sardina es la segunda al mando. El nieto, Jorge Alejandro de Cárdenas García, graduado de Economía, ya participa en las negociaciones internacionales. Ha viajado a Bélgica, a Uruguay, a México, a Italia, a Holanda. Se ha sentado en asambleas de la Federación Ecuestre Internacional, la misma donde se sientan príncipes y jeques. Mientras tanto, en la bodega de Centro Habana, la libreta no alcanza ni para el arroz. Hay que detenerse aquí un momento, porque no es solo la vida de lujo de una familia, es el mecanismo. En 2022, una investigación periodística de Cubanet reveló que la tienda online Supermarket 23, una especie de Amazon cubano, donde los emigrados compran comida, medicinas y productos de higiene para mandárselos a sus familias en la isla, estaba vinculada a Alcona, una empresa que forma parte del grupo Flora y Fauna. Alcona, la empresa de García Frías, la misma empresa cuyo jefe le propuso al pueblo comer avestruz. Vendía online a precio de dólar exactamente lo que faltaba en las bodegas. Más de 1000 productos, entrega a domicilio en casi todos los municipios del país, pero cuando la investigación salió a la luz, Supermarket 23 borró de su página toda referencia a Alcona. Los productos siguieron vendiéndose, los nombres de las empresas proveedoras cambiaron, el negocio no. Eso no fue un accidente, eso fue un negocio con uniforme. Pero volvamos a abril de 2019, al momento exacto, al programa Mesa Redonda, el espacio más oficial de la televisión cubana, donde nadie se sienta sin autorización y nadie habla sin guión. García Frías tenía 91 años, llevaba 43 años al frente de Flora y Fauna y subió a la pantalla a decirle al pueblo cubano que la solución a la crisis alimentaria era el avestruz, la jutía y el cocodrilo. Dijo que estaban desarrollando 7 granjas de avestruz, 2 en Guantánamo, 2 en Granma, una en Santiago de Cuba, una en La Habana y otra en Isla de la Juventud. Dijo que un avestruz pone 60 huevos y que sus crías dan hasta 4 toneladas de carne al año, más que cualquier vaca. Dijo que la jutía tiene más proteína que el vacuno, que el cerdo, que todo. Dijo que el cocodrilo también servía.
Hay una versión de esa noche donde García Frías habla con la convicción de quien cree lo que dice. Un viejo campesino que conoce los animales, que los ha visto crecer en sus fincas, que sabe cuánto pesan y cuánto producen. Un hombre que sinceramente piensa que esa es la respuesta, que lleva 60 años dentro del poder y ya no distingue entre una solución y una intención. Hay otra versión donde lo que se ve es un show, un espectáculo montado para que la televisión tuviera algo que mostrar, para que alguien en el Consejo de Ministros pudiera decir que se estaba trabajando en el tema alimentario, para que la crisis tuviera una respuesta en pantalla, aunque no tuviera una solución en la mesa. Esa versión explica por qué después de ese programa nadie dio seguimiento, nadie midió resultados, nadie volvió a preguntar por las granjas. Hay una tercera versión, la que casi nadie dice en voz alta, donde lo del avestruz no era para el pueblo, era para justificar las fincas, las granjas, las extensiones de tierra que Flora y Fauna controla en nombre de la conservación y explota en nombre del negocio. El avestruz como coartada, la jutía como pretexto, el cocodrilo como decoración. Cada versión cambia el motivo, ninguna cambia el resultado. Las redes sociales explotaron, los memes se multiplicaron en horas, lo apodaron el comandante avestruz, hubo caricaturas, parodias, canciones. Alguien preguntó en un video cómo se siembra la jutía. El país entero se rió. Se rió porque no le quedaba otra cosa, porque cuando un hombre con la nevera llena te propone comer lo que nunca has visto en tu mesa, o te ríes o te rompes, pero la risa duró lo que duran las cosas en Cuba, lo justo para desahogarse y seguir, porque lo del avestruz no fue la primera vez, fue una más. En los años 90, cuando el periodo especial vació las bodegas y los estómagos, la solución fue la soya. Picadillo de soya, hamburguesas de soya, croquetas de soya, yogur de soya. El soyur, le decían, una generación entera creció comiéndolo y ninguna lo recuerda con cariño. Después vino el pollo por pescado, la masa cárnica extendida, el picadillo MDM, que nadie sabía exactamente de qué estaba hecho. Pero después vino la moringa, Fidel Castro, ya retirado, navegando internet de madrugada, encontró un árbol que supuestamente tenía más calcio que la leche, más hierro que las espinacas, más potasio que el plátano. Lo llamó el árbol milagroso. Ordenó sembrarlo desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. En 2012 dijo que era fuente inagotable de carne, huevo y leche. Fuente inagotable de un árbol. La moringa no resolvió el hambre, la soya no resolvió el hambre, el pollo por pescado no resolvió el hambre, el avestruz no resolvió el hambre. En 2025, la encuesta nacional del Food Monitor Program lo midió. El 33% de los hogares cubanos reportó hambre reciente, 1 de cada 3. El 97% reportó problemas para acceder a productos esenciales. El 80% perdió capacidad de cocinar por los apagones. El 48% perdió alimentos por falta de refrigeración. En 2026, el ministro de la Industria Alimentaria admitió en público que no habían podido entregar ni aceite, ni pollo, ni yogur por la canasta normada. 20.000 toneladas de alimentos donados por la ONU permanecen sin distribuir por falta de combustible. Y el 41% de los hogares se quedó sin gas para cocinar, obligando a familias enteras a volver a la leña y al carbón, como si fuera 1993 otra vez. Pero de las 7 granjas de avestruz que García Frías prometió en 2019, nadie volvió a hablar. Nadie rindió cuentas, nadie preguntó qué pasó con ella. Porque en Cuba preguntar tiene costo. El patrón no es nuevo. Cuando hay crisis, el sistema no resuelve. Produce un espectáculo, inventa algo que suena revolucionario
lo anuncia en televisión, genera titulares y después lo deja morir en silencio. El nombre cambia, el procedimiento no. Y los que proponen esas soluciones nunca son los que las necesitan. García Frías no habló desde el hambre en 2019. Habló desde un trono de medio siglo, rodeado de fincas y negocios de exportación, mientras su familia negociaba en euros y el pueblo contaba en pesos que no alcanzan para nada. No fue una víctima, no fue un ingenuo, fue un hombre que entendió temprano que en ese sistema la lealtad se paga con permanencia y la permanencia se paga con silencio. Subió cuando tocaba subir, aplaudió cuando le tocaba aplaudir, propuso lo que le pidieron proponer. Y cuando el avestruz se convirtió en meme, siguió en su puesto con 98 años cumplidos en 2026, inaugurando centros de reproducción asistida para animales. Mientras el pueblo no tiene que comer, el sistema no castiga a los suyos por decir disparates. Los castiga cuando dejan de ser útiles, y García Frías sigue siendo útil no por lo que dice, sino por lo que representa, que nada ha cambiado, que nada tiene que cambiar, que el primer campesino del ejército rebelde sigue ahí ocupando la misma silla, administrando el mismo negocio que vende lo que al pueblo le falta. ¿Cuántas soluciones milagrosas más tienen que morir en silencio para que dejemos de llamar esto incompetencia y empecemos a llamarlo por lo que es? Si llegaste hasta este punto sin morir de la impotencia, suscríbete y déjame saber qué opinas de este personaje.